Del correo se fue a casa, pero se había quedado con esa carta. Como no se atrevió a abrirla, encendió una bujía y acercó el sobre a la luz. Al principio no pudo leer nada, pero el sobre era fino, y apretándole contra la tarjeta dura que iba dentro, pudo leer al trasluz las últimas palabras. Era una fórmula de despedida muy fría. Si en vez de ser él el que estaba mirando una carta dirigida a Forcheville, hubiera sido Forcheville el que mirara una carta dirigida a Swann, de seguro que habría leído palabras más cariñosas. Tuvo la tarjeta inmóvil un instante y luego, como el sobre le venía muy ancho, empujó con el pulgar de modo que fueran pasando los distintos renglones por la parte no forrada del sobre, que era la única que se transparentaba. Pero no acababa de distinguir bien. Daba lo mismo, porque ya había visto lo bastante para comprender que se trataba de un hecho sin importancia y que de ningún modo se refería a sus relaciones, algo referente a un tío de Odette. Swann había leído al principio del renglón: hice bien en... pero no sabía en qué había hecho bien Odette, cuando, de pronto, una palabra que al principio no pudo descifrar le aclaró el sentido de la frase. He hecho bien en no abrir porque era mi tío. No abrir. De modo que Forcheville estaba en casa cuando llamó Swann y ella le había hecho salir y por eso se había oído ruido. Entonces leyó toda la carta. Al final, Odette se excusaba porque no había tenido más remedio que hacerle marcharse precipitadamente y le decía que se había dejado en su casa la pitillera con la misma frase que escribió a Swann una de las primeras veces que éste la visitó. Pero al escribir a Swann había añadido: ojalá se hubiera usted dejado también el corazón, pero ese no se le habría devuelto. Nada de eso decía Forcheville y, en realidad, no se hacía en la carta alusión alguna que permitiera sospechar entre ellos ningún lío. Y, además, mirándolo bien, en todo eso el verdadero engañado era Forcheville, puesto que Odette le escribía para hacerle creer que el visitante era su tío. Total, que él, Swann, era el hombre a quien Odette daba más importancia, el hombre por quien echó al otro. Y, sin embargo, si no había nada entre Forcheville y ella, ¿por qué no abrió enseguida? ¿Y por qué dijo: he hecho bien en no abrir, era mi tío? Si en aquel momento no estaba haciendo nada malo, ¿cómo habría podido explicarse el mismo Forcheville que no abriera? Y allí estaba Swann, desolado, confuso, pero feliz al mismo tiempo, delante de aquel sobre que Odette le entregara confiadamente por la segura que estaba de su delicadeza y que a través de transparentes cristales le dejaba ver, con el secreto de un incidente que nunca hubiera creído posible averiguar, un poco de la vida de Odette, lo mismo que una estrecha sección luminosa abierta en lo desconocido. Y sus celos recibían con regocijo, como si tuvieran una vitalidad independiente, egoísta y voraz, todo lo que servía para alimentarlos, aunque fuera a costa suya. Ahora ya tenían algo donde ir a alimentarse y Swann podría preocuparse todos los días por las visitas que Odette tenía a las 5 e intentaría averiguar en dónde estaba Forcheville a esa hora, porque el cariño de Swann conservaba el mismo carácter que desde el principio le imprimieron dos cosas: el ignorar lo que hacía Odette durante el día y la pereza cerebral que le impedía suplir esa ignorancia con su imaginación. Y al principio no tuvo celos de toda la vida de Odette, sino tan solo de aquellos momentos en los que podía suponer, acaso por una circunstancia malinterpretada, que Odette le había engañado. Sus celos, como un pulpo que echa primero una amarra y luego otra, se ataron sólidamente a ese momento de las 5 de la tarde y luego a otra hora del día y después a un instante determinado. Pero Swann no sabía inventar sus tormentos,
no eran más que perpetuación y recuerdo de un tormento que le vino de afuera. Y de afuera le llegaban muchas angustias. Quiso separar a Odette de Forcheville y llevárselo unos días al mediodía, pero se figuraba que Odette inspiraba deseos a todos los hombres que había en el hotel y que ella, a su vez, los deseaba. Así que Swann, que antes, cuando viajaba, iba buscando las caras nuevas y las reuniones numerosas, huía ahora como un salvaje del trato de gentes, como si la sociedad humana le molestara profundamente. ¿Y cómo no iba a ser misántropo si en todo hombre veía a un amante posible de Odette? Y así, los celos aún contribuyeron mucho más que el deseo voluptuoso y riente que al principio le inspiró Odette a alterar el carácter de Swann y a cambiar de arriba a abajo, a los ojos de los demás, hasta el aspecto de los signos exteriores con que se manifiesta ese carácter. Había pasado un mes desde que Swann leyó la carta de Odette a Forcheville, cuando una noche fue a una cena que los Verdugas daban en el bosque. Cuando se iba a marchar se fijó en los conciliábulos de la señora de Verdugas y algunos de los invitados, y le pareció entender que estaban diciendo al pianista que no se le olvidara ir, al día siguiente, a una reunión que habían preparado en Chatou, reunión a la cual no invitaron a Swann. Los Verdugas hablaron a media voz y en términos vagos, pero el pintor, distraído, sin duda, exclamó: «Y no hará falta ninguna luz que toque la sonata claro de luna en la oscuridad, y así se verá todo más claro». La señora de Verdugas, al ver que Swann estaba a 2 pasos de allí, adoptó esa expresión fisonómica en la que el deseo de hacer callar al que habla y de poner una cara inocente para el que escucha se neutraliza en una intensa nulidad de la mirada, esa expresión que disimula la señal de inteligencia del cómplice bajo la sonrisa del ingenuo, propia de todos los que notan que alguien se ha tirado una plancha y que precisamente sirve para revelarla instantáneamente, sino al autor de ella, por lo menos a la víctima. Odette puso, de pronto, una cara de desesperada que renuncia a luchar contra las dificultades aplastantes de la vida, y Swann contó ansiosamente los minutos que le faltaban para salir del restaurante y marcharse con ella, porque, durante el camino de vuelta, podría pedirle explicaciones y lograr, o bien que no fuera ella a Chatou, o que se arreglara para que le invitaran a él, y luego aplacaría en sus brazos la angustia que le dominaba. Por fin, pidieron los coches. La señora de Verdugas dijo a Swann: «Entonces, adiós, hasta pronto, ¿eh?» Y la mirada amable y la sonrisa forzada que puso tenían por objeto que a Swann no se le ocurriera preguntar por qué no le decía como antes: «Hasta mañana en Chatou y pasado mañana en casa, ¿eh?» Los Verdugas hicieron subir en su coche a Forcheville. Detrás estaba el carruaje de Swann, el cual estaba esperando que se fueran los Verdugas para decir a Odette que subiera. «Odette, usted se viene con nosotros, ¿verdad?», dijo la señora de Verdugas. «Aquí le hemos hecho a usted un huequecito al lado del señor Forcheville». «Sí, señora», respondió Odette. «Pero, ¿cómo es eso? Yo creí que venía usted conmigo», exclamó Swann con las palabras justas y sin ningún disimulo, porque la portezuela estaba abierta, los segundos eran contados y él no podía volverse a casa así, en aquel estado, sin Odette. «Es que la señora de Verdugas me ha invitado». «Vamos, por esta noche puede usted volverse solo. Ya se la hemos dejado a usted muchas veces», dijo la señora de Verdugas. «Es que tenía que decir a Odette una cosa importante». «Pues se la escribe usted luego». «Adiós», le dijo Odette tendiéndole la mano. Swann hizo por sonreír, pero tenía cara de terror. «¿Has visto los modales que gasta ahora Swann con nosotros?», dijo la señora de Verdugas a su marido cuando estuvieron en casa. «Creí que me iba a comer porque nos llevamos a Odette. ¡Qué indecencia!
Que nos diga claramente que tenemos una casa de citas. No comprendo cómo Odette puede aguantar esos modales. Parece que le está diciendo, usted me pertenece. Yo le diré a Odette lo que pienso y me parece que comprenderá lo que quiero decir. Y pasado un instante, añadió colérica, vamos, se habrá visto animalucho. Y, sin darse cuenta, empleaba las mismas palabras que arrancan los últimos desesperados movimientos de agonía de un animal inofensivo al campesino que le aplasta, y obedecía, acaso, a la misma oscura necesidad de justificación, como Francisca en Combray, cuando la gallina se resistía a morir. Cuando arrancó el coche de los Verduga y se adelantó el de Swann, el cochero, al verle, le preguntó si estaba malo o si le había ocurrido algo. Swann despidió el coche, quería andar y volvió a París a pie, atravesando el bosque. Iba hablando solo y en voz alta, con el mismo tono un tanto falso que hasta entonces adoptaba para enumerar los atractivos del cogollito y para exaltar la grandeza de ánimo de los Verduga. Pero así como las frases, las sonrisas y los besos de Odette se le hacían tan odiosos cuando iban dedicados a otros, como dulces le eran cuando se dirigían a él, asimismo el salón de los Verduga, que hace un instante le parecía entretenido, con cierta afición al arte y hasta una especie de nobleza moral, ahora que Odette se iba a encontrar allí y a hablar de amor libremente con un hombre que no era él, se le revelaba con todas sus ridiculeces, su majadería y su ignominia. Representábase con asco la reunión del día siguiente en Chatou. En primer término, esa idea de ir a Chatou, como unos tenderos que acaban de cerrar el establecimiento. Verdaderamente esas gentes son de una cursilería burguesa realmente sublime. No existen, se han escapado de una obra de Laviche. De seguro irían los Cotta y acaso Brichot. Qué grotesca es esa vida de gentecillas que no pueden pasarse unos sin otros y que se considerarían perdidos si mañana no se vieran todos en Chatou. Y también iría el pintor, ese pintor tan aficionado a cazar a la gente y que invitaría a Forcheville a que fuera con Odette a su estudio, y veía a Odette vestida de modo excesivamente llamativo para un día de campo, porque es tan ordinaria y, sobre todo, es la pobrecilla tan tonta. Oyó las bromitas que gastaría la señora Verduga después de cenar, bromitas que, cualquiera que fuera el invitado que tenían como blanco, divertían siempre a Swann, porque veía a Odette reírse con él, casi en él, y ahora sentía que, probablemente, iban a hacer reír a Odette a costa suya. ¡Qué jovialidad tan asquerosa!, decía, imprimiendo a su boca una expresión de asco tan intensa que tenía la sensación muscular de su gesto hasta en su cuello, que repelía el cuello de la camisa. ¿Y cómo habrá criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios que encuentren gracia en esas bromas nauseabundas? Cualquier nariz un poco delicada se volverá con asco para que no la perturben esos olores. Es increíble pensar que un ser humano no pueda comprender que al permitirse una sonrisa hacia una persona que le ha tendido lealmente la mano, se degrada hasta tal bajeza que nunca podrá sacarle de allí la mejor voluntad del mundo. Yo vivo muchos miles de metros más arriba de esos bajos fondos donde se agitan y chillan esos chismosos para que me puedan salpicar las bromas de una Verduga, exclamó, alzando la cabeza y sacando el pecho. Dios me es testigo de que he querido sacar a Odette de allí con toda sinceridad y elevarla a una atmósfera más noble y pura. Pero la paciencia humana tiene sus límites y la mía ya se ha agotado, dijo, como si esa misión de arrancar a Odette de una atmósfera de sarcasmos no fuera una cosa que se le había ocurrido hacía unos minutos y como si no se hubiera impuesto esa tarea tan solo en cuanto se le ocurrió que él sería el blanco de esos sarcasmos que no tenían más objeto que separarle de Odette. Ya veía al pianista dispuesto a tocar la sonata Claro de Luna y los gestos de la señora de Verduga, asustada de lo mal que le iba a sentar la música de Beethoven para los nervios.
Farsante, imbécil, y esa mujer se cree que le gusta el arte. Y diría Odette, después de haber deslizado hábilmente unas frases elogiosas para Forcheville, lo mismo que había hecho con él muchas veces. Odette, haga usted un sitio a su lado para el señor de Forcheville. En la oscuridad, Celestina, alcahueta. Y alcahueta llamaba también a la música, que los incitaría a callarse, a soñar juntos, a mirarse y cogerse la mano. Y le parecía razonable la severidad que contra las artes mostraron Platón, Bossuet y la vieja educación francesa. En fin, la vida que se hacía en casa de los Verdugat, la que él denominaba antes verdadera vida, le parecía ahora la peor vida imaginable y aquel ambiente el más abyecto de todos. Verdaderamente, no puede darse nada más bajo en la escala social. Es el último círculo dantesco. Indudablemente, el texto augusto se refería a los Verdugat. ¿Qué talento demuestran las gentes de la aristocracia que, aunque tengan también sus cosas censurables, nunca son como esas cuadrillas de golfos, en no querer conocerlo siquiera, ni ensuciarse con su contacto la punta de los dedos? Ese Noli me tangere del barrio de Saint-Germain es una profunda adivinación. Ya hacía rato que había salido del bosque, estaba cerca de su casa y borracho aún con aquella embriaguez de su dolor y con la sonoridad artificial y las entonaciones engañosas que tomaba su voz, inspirada por un numen no muy sincero, aún seguía perorando en voz alta, rompiendo el silencio de la noche. La aristocracia tiene sus defectos y yo soy el primero en reconocerlos, pero es gente con la que no le pueden a uno pasar ciertas cosas. He conocido a mujeres elegantes que no eran perfectas, pero con un fondo de delicadeza y de rectitud en la conducta que las hace incapaces de una felonía que abre un abismo entre ellas y arpías como la Verdugat. Verdugat, vaya un nombre, no les falta nada, son perfectos en su género. A Dios gracias, ya iba siendo hora de que se acabara mi condescendencia en tratar a esas gentes en esa promiscuidad con esas basuras. Pero así como las virtudes que un momento antes atribuía a los Verdugat no hubieran sido suficientes, sin la protección y el favor que los Verdugat prestaban a sus amores con Odette, para provocar en Swann aquella embriaguez y aquel enternecimiento por sus personas, que, en realidad, le eran inspirados por Odette, aunque a través de otros seres. Lo mismo ahora la inmoralidad, por cierta que fuera, que veían los Verdugat, no habría sido lo bastante fuerte a desencadenar su indignación y arrancarle la condenación de sus infamias, si los Verdugat no hubieran invitado a Forcheville y a él no. E indudablemente la voz de Swann veía más claro que él cuando se negaba a pronunciar aquellas palabras de asco hacia el círculo Verdugat y de alegría por haber roto con él, como no fuera en tono un poco falso y más bien con objeto de apaciguar su ira que de expresar sus ideas. En efecto, mientras que Swann se entregaba a estas invectivas, su pensamiento debía de estar, sin que él se diera cuenta, preocupado con otra cosa completamente distinta, porque apenas llegó a su casa y cerró la gran puerta de la calle, se dio una palmada en la frente y, abriendo otra vez, volvió a salir, exclamando con voz que ya era natural: «Me parece que he dado con el medio de que me inviten mañana a la cena de Chatou». Pero el medio no debía de ser muy eficaz, porque Swann no asistió a la cena. El doctor Cotat, que había sido llamado a provincias para un caso grave, y por eso no iba a casa de los Verdugat hacía unos días y no pudo asistir a la reunión de Chatou, dijo al día siguiente de dicha cena, al sentarse a la mesa en casa de los Verdugat: «¿Qué? ¿No vemos esta noche al señor Swann? Es amigo personal de...» No, tengo esperanza de que no», exclamó la señora de Verdugat. «Dios nos libre, es un hombre muy cargante, un tonto maleducado». Cotat, al oír estas palabras, manifestó a un mismo tiempo su asombro y su sumisión, como ante una verdad opuesta a todo lo que oyera antes,
pero de irresistible evidencia, sin embargo. Bajó la nariz, intimidado y sorprendido, hasta su plato y se limitó a contestar: Ah, 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 ah. atravesando a reculones en aquel repliegue, en buen orden, que hizo hasta el fondo de sí mismo, por una gama descendente, por todos los registros de su voz, y ya no se habló más de Swann en casa de los Verduga.